Bueno, pues muchísimas gracias. No saben el gusto que tengo de poder participar en esta Semana Internacional de la Empresa Familiar organizada por FEI, porque un día recibí un mensaje de Fernando, a quien no lo conozco personalmente, pero ya hemos entablado una estrecha relación de amistad y entre colegas, ¿no? Y diciéndome que si quería participar en un evento que al final desembocó en la creación de FEI, y me siento muy contenta de estar desde el inicio y de el día de hoy poder compartir un tema tan importante como es esto de la creación de valor en los sistemas de gobierno familiar y de gobierno corporativo. Porque debemos tomar en cuenta que toda empresa, no importa si lo tiene escrito o no, toda empresa Perdón, tiene, Mónica, que te interrumpa. Tienes sí, que subir tu presentación. No está en modo presentación. ok, ¿Me escuchas? Tienes que subirla acá abajo a la derecha. Ahí, eso, ahí tienes que subirla. ok, Eso, ahí muy bien. estamos bien, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ok, pues lo que decía es que toda organización, familiar o no familiar, tiene siempre una forma de gobierno, que sea más anárquico, que sea más democrático, que sea mucho más concentrado en una sola persona, no importa, pero tiene una forma. Y también esa forma que tiene de gobierno puede estar escrita como puede no estar escrita, o simplemente estar estipulada de alguna manera en los procesos de la compañía. Pero todos tienen. El asunto importante y lo trascendente es verificar si esas prácticas que se tienen de gobernanza, tanto en la familia empresaria como en la compañía, son realmente eficientes y agregan o no agregan valor a estas organizaciones. Y hablo de organizaciones cuando en realidad lo que debería siempre hablar es de los activos principales de la sociedad, porque la familia es un activo principal de la sociedad y la empresa también es un activo principal de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la gobernanza de la familia empresaria y de la gobernanza de la empresa familiar, estamos tratando de dos activos tan importantes que tienen que ser tratados de una manera tan fina como si fuera una filigrana para nunca quitar valor a la una o a un activo o quitar valor al otro activo, porque cuando hablamos de empresas familiares estos dos conviven. Pues yo les cuento que hace unos 3 meses aproximadamente que me pidieron hablar de gobernanza corporativa para empresas familiares, yo dije, a ver, ¿por qué me interesa esto? Y me voy a basar en la experiencia. ¿Y cuál ha sido mi experiencia desde que estoy en este campo? Yo provengo del mercado de valores, pero este es el campo que me hace todos los días despertar con un propósito importante. Pues bien, dije, ¿qué es lo que sucede con mis clientes cuando me llaman? O con las personas que me contactan con miras a ser clientes. Cuando son empresas no familiares, más de uno me ha dicho, queremos que nos entregues un código de gobierno corporativo. Y cuando son empresas familiares o familias empresarias, me dicen, queremos que nos hagas un protocolo. Y eso me ha costado fuerte, porque se piensa que teniendo esos dos documentos ya se tiene todo. Y esos dos documentos no son más que el resultado de un proceso que hace un momento mencionó alguno de los expositores que me antecedieron. Este es un verdadero proceso, o estos son verdaderos procesos, que además son procesos que tienen una sinergia muy importante entre la familia o la gobernanza de la familia y la gobernanza de la empresa. Por eso yo dije, voy a pensar un poco fuera de la caja y voy a dejar de pensar teóricamente el tema y lo voy a hacer desde el punto de vista de la experiencia. Por eso le veo aquí a este señor con el ojo salido de la caja, pero les invito a pensar fuera de la caja cuando hablemos de este tema. Y cuando hablo de pensar fuera de la caja, es
porque tenemos como que relajarnos, ¿no? Tenemos que relajarnos y pensar que los logros no están en la documentación que tengamos que reflejen esta supuesta gobernanza. Los logros están en entender al gobierno corporativo y al gobierno de la empresa familiar como verdaderos sistemas que se engranan entre ellos, ¿no? Pero que además tienen una serie de elementos, ¿no?, que son interdependientes, que son interrelacionados y que al final forman ese todo que es precisamente el sistema que persigue un objetivo común. Creo que eso es supremamente importante. Estamos creando sistemas de gobernanza, no estamos haciendo simples documentos de gobierno. Y si los entendemos como sistemas, realmente creo que podemos entusiasmarnos y lograr la finalidad de encontrar valor en esto. Entonces, ¿qué elementos son los necesarios cuando pensamos en un sistema en general y en un sistema de gobierno? Primero, el conocimiento. Pero un conocimiento que nos permita ser críticos y analíticos, que nos permita ir formulando algunas certezas para pasar a lo siguiente, ¿no? Es ese entusiasmo de entender, de comprender. Ya no solamente conocemos lo teórico, sino que lo entendemos, ¿no? Lo comprendemos. La palabra es comprender, la palabra exacta. Y solamente comprendiendo algo podemos adquirir compromiso. Y ahí le vemos a nuestra hormiguita que está cargando semejante peso porque está comprometida. Pero esos tres elementos indispensables no pueden estar aislados. No podemos tener un conocimiento y unas certezas aisladas del compromiso. No podemos tener unos conocimientos aislados del análisis, de la crítica, de la verdadera comprensión. Entonces necesitamos tener consistencia. Consistencia porque tenemos que hacer nuestro ese conocimiento, pero hacerlo estable, hacerlo fuerte, que no se rompa fácilmente, que no sea frágil, pero que además sea coherente, que no tenga contradicciones. Es decir, una línea de pensamiento verdadero respecto a la gobernanza de la empresa o a la gobernanza de la familia. Esa es la coherencia, lo que normalmente podemos llamar también una coherencia intelectual. Y también la cohesión, porque la cohesión es la que nos va a ayudar a precisamente a unir esos elementos. Entonces tenemos la consistencia, la coherencia y la cohesión como indispensables para dar lugar a estos tres elementos que les decía, del conocimiento, de la comprensión y del compromiso. Y el primer gran reto cuando queremos crear estos sistemas es entender la estrategia, entender el modelo de negocio de la empresa y el modelo de la familia. Por eso yo en esta lámina lo que quiero es enviar un mensaje de que es necesario sumergirse en el modelo de negocio, entenderlo a profundidad y solamente así podemos nosotros trazar un camino y comprometernos con la gobernanza. Si no, estaríamos sin consistencia. Y cuando se trata de las empresas familiares, yo he puesto aquí una lámina porque me parece que los delfines realmente representan muchísimo a la familia en sí, ¿no? Y a las empresas familiares, porque pueden nadar, ¿no?, muchos metros bajo el mar, sin embargo, son capaces de en determinados momentos salir del agua y respirar el aire. ¿Qué es lo que hacen las empresas familiares? Están sumergidas en algo, pero hay momentos que tienen que salir y ver otros aires, y esos aires van por la vía de la innovación normalmente. Y pueden además orientarse, tienen un radar para orientarse. Y la familia tiene un radar intuitivo para orientarse, que es algo bien importante. Hay una intuición especial en las empresas familiares. No así se entiende que sus fundadores o su fundador vaya haciendo las cosas sin realmente tener atrás una potencia que le permita tener todo resuelto. El fundador va haciendo paso a paso. El fundador tiene la gran idea, la pone en marcha. Un día es
el mensajero, otro día es la secretaria, otro día es el operativo, pero va haciendo de todo, porque tiene ese radar, tiene esa intuición especial. Pero además los delfines son sociables, ¿no? Y van como distribuyendo tareas. Y eso también es lo que va haciendo poco a poco la empresa familiar, ¿no? Y tienen una habilidad especial para comunicarse. Eso no coincide tanto, desde mi experiencia, con la habilidad para comunicarse de las empresas familiares, en general de las familias empresarias, porque ahí existen muchos silencios que provienen normalmente del respeto, del temor de ofender a alguien, porque como el tema familiar tiene tanta dosis de emocionalidad, ¿no? Entonces tenemos miedo de ofender, tenemos temor de ofender a alguien. Y por eso muchas veces eso lo suplimos con grandes silencios, con gran tolerancia, que al final del día pueden traer conflictos que se vuelven más complicados de solucionar, ¿no? Bueno, indudablemente los delfines son seres inteligentes, como son también quienes forman las empresas familiares, seres inteligentes, ¿no? Que tienden a proteger, porque la familia tiende a proteger, ¿no? Y además tienden como a reinventarse, a resurgir. Entonces, por eso me gusta tanto esta lámina que representa a la familia o a las empresas familiares, ¿no? Que además obliga a que pensemos en sumergirnos en la estrategia de la familia, pero también entender su historia, entender su propósito, su visión, su misión respecto a la empresa y tener una visión común. ¿Y por qué sumergirse? Por lo que dije al principio. Muchas veces me han llamado para que entregue documentos finales sin procesos, sin entender que la gobernanza no es un tema de cosmética, para nada. No hay nada peor que entender desde la cosmética a la gobernanza, porque simplemente mandamos mensaje de que la tenemos y en un momento o en otro, tarde o temprano, quienes nos rodean, nuestro entorno, ¿no? Nuestros proveedores, nuestros accionistas, etcétera, van a entender que esa gobernanza es cosmética y que no está agregando valor. ¿Para qué la tenemos? Yo siempre les digo, si usted lo que quiere es comprar un código de gobierno corporativo, ¿para qué lo quiere? Es que es un tema reputacional. Sí, con la reputación es muy fácil. Y si por algo se rompe la reputación, es por hacer cosas que no se, o por decir cosas que no se practican, es decir, por tener algo cosmético que no tiene en realidad una aplicación. Y aquí algo más de por qué sumergirse, ¿no? Porque tiene que nacer, como decía, de la firme convicción de los principios que se adoptan. Y esos principios son el compromiso para la observancia. De ahí que cuando se hace un proceso de construcción de sistemas de gobierno corporativo o de familias empresarias, hay que ir cerrando los compromisos. En la primera conferencia algo se dijo de esto. Yo también, dentro de mis procesos, voy cerrando los compromisos. Y muchas veces los voy cerrando con pequeños documentos en los que ya quedan sentados los compromisos adoptados, ¿no? Que provienen de esa firme convicción, ¿no? Porque en el caso de las familias empresarias no se puede divorciar de la emocionalidad, porque es parte con natural de la familia y es parte con natural de los anhelos de vida individuales. Por eso, cuando trabajo al menos con familias empresarias, trabajo bajo dos principios fundamentales. El de la humildad, que es el reconocer quién soy, qué tengo de bueno y ponerle al servicio de la familia o de la empresa, y qué es aquello que no tengo o que no lo tengo bien y que lo tengo que trabajar. Y el otro principio sobre el cual trabajo es sobre la libertad, porque en las familias
que tienen empresas, con las familias empresarias. Desde muy pequeños hay que ir formando esa cultura empresarial dentro de la familia. Desde muy pequeños, cuando son niños todavía, hay que comenzar a hablar de la familia y posiblemente comenzar ya a hablar de la sucesión, de lo que se espera que sea un sucesor. Pero también al mismo tiempo que se va creando esa cultura, hay que ir respetando la libertad de sus miembros. Porque muchas veces hay miembros de la familia que simplemente quieren quedarse como rentistas de la empresa, porque tienen otros anhelos que pueden ir desde el arte, la música, el tener otra empresa, tener otra línea de negocio, estar en otra industria, ¿no? O simplemente no querer ser empresario. Entonces hay que formarles en la libertad. Y la formación en la libertad, ¿no? Es la formación también en el respeto a la libertad de pensamiento. Y esa es la parte complicada. Cuando trabajo con las familias, es complicado que muchas veces los fundadores acepten y respeten precisamente el pensamiento de sus supuestos sucesores que no quieren seguir en la empresa o no quieren seguir siendo parte de la gestión o de la dirección, o solo quieren ser parte de la gestión y no de la dirección. Entonces, qué importante son estos principios, la humildad para conocernos, saber la potencialidad que tenemos y trabajar en lo que no tenemos, la libertad para entender qué queremos y sobre esa base trazar también la visión común de la familia y finalmente el respeto al pensamiento ajeno. Y también porque la estructura de gobierno, nos sumergimos porque la estructura de los sistemas de gobierno familiar y corporativo se construyen sobre la base de la misión y de la visión, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es el modelo de la familia y cuál es el modelo de la compañía. Y yo personalmente me apoyo en los dos casos en Canvas, ¿no? Si estoy hablando de la compañía, quiero saber exactamente cuál es su promesa de valor y cuáles son sus clientes y cuáles son sus alianzas y cuáles son sus recursos y cuáles van a ser sus réditos. Y cuando trabajo con las familias empresarias, también trazo o ayudo, porque yo no soy la que hago, sino la que facilito a través del Canvas, que puedan entender cuestiones similares. ¿Qué es lo que quiere ser la familia? ¿Cuál es el valor que quiere agregar? ¿No? ¿Cuál es la oferta de valor que tiene? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cómo se ven como miembros de la familia? ¿Cuáles son sus alianzas? ¿Cuáles son sus recursos? Qué importante son cosas que salen durante esa etapa de conocer el modelo de familia como todo lo referente a los valores que van con la familia, todo lo referente a la necesidad de estar o de no estar, ¿no? De ser o de no ser. Y ahí sale una serie de emocionalidades y cosas importantes que hay que ir alineando. Entonces, lo importante es, una vez que ya se tiene el modelo de corporativo y el modelo de la familia, es encontrar las sinergias. ¿Y por qué digo esto? Porque me he encontrado más de una vez, y esto especialmente cuando he sido llamada para hacer consultoría de revisión de gobierno corporativo o de gobierno de familia. No ha sido, no es lo común, pero tampoco ha sido tan aislado. Pero me he encontrado con casos como que la empresa tiene su directorio y además tiene un órgano especial que va dando las pautas de lo que debe hacer la familia. Es decir, la empresa dando las pautas a la familia. Así como también he encontrado gobiernos de familia que en su protocolo están dando todo el gobierno de la empresa, ¿no? Pero mezclando, porque es muy lógico que en el protocolo se incluyan asuntos de gobierno corporativo, pero mezclando, quitando esa línea que existe entre el gobierno de la familia empresaria y el gobierno corporativo, que tiene que existir, porque son, como decía al principio, son dos activos
¿ya? Que conviven, pero son diferentes. Y cada uno debe tener su propia gobernanza. Entonces, esta confusión, y recuerdo hace 2 semanas que estuve en una reunión con unos empresarios, esta confusión que existe puede ser peligrosa, porque en el caso de que conocí, que era la empresa la que daba las pautas a la familia, lo hacía fríamente, como tiene que hacer la empresa, pero se estaba metiendo en un ámbito que no le correspondía y estaba jugando con las emocionalidades que pueden existir en la familia, sin tomar en cuenta de que eso existe, simplemente dando órdenes a la familia, ¿no? Y algo similar en el caso de las familias que no han logrado separar a la familia de la empresa con sus propias particularidades, ¿no? Y seguimos viendo por qué hay que sumergirse o por qué considero que hay que sumergirse, ¿no? Es por el alto contenido de eticidad que tiene el gobierno corporativo y el gobierno familiar también. El gobierno familiar está lleno de valores y el gobierno corporativo yo creo que es tan, tiene tan alta eticidad que yo le veo y lo voy a separar del de familia, el de cualquier empresa, familiar o no familiar. Yo veo al gobierno corporativo como una herramienta de lucha contra la corrupción, precisamente por esa eticidad que tiene. Y también es importante sumergirse porque un sistema de gobierno que no crea valor, que no lleva un sentido de trascendencia, ¿no? Un legado, una visión, propósitos comunes, es muy frágil y puede corroerse, ¿no? Aquí les había puesto algo que dice que un sistema de gobierno corporativo que no crea valor, que no trasciende de lo estrictamente financiero, y ya lo vamos a ver, e incluye aspectos relativos con el modelo de negocio, la estrategia, etcétera, es un modelo eh, eh, de familia que no cumple con un modelo de gobierno corporativo que no cumple con su función. Ya no podemos pensar solamente en que el gobierno corporativo es para dar valor al accionista y para hacer rentable a la empresa. Y lo vamos a ver más adelante. Y para terminar esta parte, y lo dije al principio, es necesario que exista una sinergia entre el gobierno corporativo y el gobierno empresarial. No son separados. O sea, son separados en cuanto al ámbito, pero necesitan tener una sinergia en cuanto a los compromisos. Por ejemplo, en la familia se resuelve, ¿no?, que para que los descendientes o la segunda generación o tercera generación pueda participar en la empresa, debe hacerse por méritos, ¿eh? Porque sean personas que quieren hacerlo, pero además por los méritos que tienen. Que no sea solamente por el apellido o por la consanguinidad, aunque sean personas que no tengan capacidad de liderazgo. Esa es una decisión de la familia. Esa decisión de la familia, de alguna forma, es trasladada al gobierno corporativo, ¿no? Para cuando se haga la selección, se tome en cuenta que un miembro de la familia va a entrar en un proceso ordenado de selección, un proceso como si fuera un tercero, para ahí determinar cuáles son sus méritos, cuál es su capacidad de liderazgo y si realmente va a agregar valor o no va a agregar valor a la compañía. Este es un simple ejemplo, ¿no?, de la necesidad de que exista una sinergia, ¿no? Aquí simplemente quiero representar la necesidad de la sincronización de los dos gobiernos. Y si vamos a los órganos de gobierno, tenemos unos equivalentes, ¿no? En la familia tenemos a la asamblea familiar y al consejo de familia, ¿no? La familia como responsable de la permanencia en el tiempo de la empresa, ¿no?, de esa cohesión, de la calidad de vida también de sus miembros, ¿no?, del bienestar de sus miembros, de la transmisión de los valores y del legado, que es tal vez lo más importante, y de la sucesión en su ámbito. Porque siempre que hablamos de sucesión tenemos que hablar de la sucesión en la familia y también en la empresa. Y el equivalente a la asamblea familiar es la junta general de accionistas o la junta de socios.
Y el consejo de familia tiene como su equivalente al consejo directivo, ¿no? Al consejo de administración o directorio, como se llama en cada uno de los países, eh, eh, porque hay diferencias de trato, digamos, o de acepción, ¿no? Y la empresa tiene esa responsabilidad de permanecer también en el tiempo. Y de alguna manera tiene que ser una fuente de bienestar de la familia. Porque si a la empresa le va bien, lógicamente, económicamente le va a ir bien también a la familia. Es decir, tiene que ser una fuente de bienestar, porque si no, no tendría tampoco sentido luchar por una empresa que no va a dar una fuerza, no va a ser una fuente de bienestar, ¿no? Pero tiene su propia estructura de gobierno, ¿no? Que tiene que cumplirla, que tiene que cumplir un objeto social, ¿no? Tiene que supervisar esa estrategia, tiene que supervisar a la gerencia, y también tiene el campo de la sucesión, pero dentro de su ámbito. Entonces tenemos órganos colegiados que se corresponden en la familia y en la empresa, y tenemos cuestiones comunes, como podemos ver en los recuadros más grandes, entre la familia y la empresa, pero otras particularidades de cada uno de estos activos. Ahora sí vamos a la creación de valor, a esa cuestión que va más allá de lo que estamos previniendo, ¿no? Que no nos limita a decir obtuvimos tal cosa, sino que siempre la creación de valor va más allá. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿las empresas ahora únicamente tienen que buscar eficiencia? Es decir, hacer bien las cosas. ¿El qué? ¿Lo interno? ¿Y solamente tienen que preocuparse en que esos recursos sean eficientes? Es decir, lograr el máximo beneficio del recurso que se tiene, ¿no? Tener una mejor relación y también coherencia entre los recursos que se emplean y los resultados que se obtienen. ¿Es eso lo que busca ahora la empresa o busca algo más, ¿no? Y ya el límite no puede ser el interior de la empresa. Eso fue. Pero ahora, y más aún desde la pandemia, nos ha obligado a replantearnos que el límite no es el interior de la empresa. La empresa trasciende. La empresa trasciende no solamente con sus grupos de interés, la empresa trasciende a la sociedad, a la comunidad. Entonces, como que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que solamente debemos buscar eficiencia y optimización de recursos. Elementos indispensables, eso sí, pero no únicos. Porque además, si solamente buscamos eficiencia y optimización, nos encontramos con empresas súper disciplinadas, muy jerarquizadas, sí son estables, pero son rutinarias, ¿no? Como que les viene un acomodamiento, ¿no? Son eficientes, sí, son exactas y son bastante predecibles las que solamente buscan eficiencia y optimización, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que los mercados cambian, los mercados se han expandido, los mercados se han globalizado y tienen otros comportamientos. Y bien lo dijo Andrés hace un momento, ¿no? Una serie de comportamientos que no hubiéramos pensado hace unos años, desde el trabajo en casa, ¿no? Hasta las compras por Internet. Entonces ahora resulta que aparecen nuevos competidores, tenemos nuevos clientes. Nuestros clientes ya no son los mismos. Ya no espera de nosotros lo que les dábamos, lo que nos ha ayudado a cambiar el comportamiento. Entonces, en esta lámina lo quiero expresar primero con la pregunta, la búsqueda única de la eficiencia más la optimización de recursos, ¿es suficiente? Entonces entramos en la gran pregunta, en el gran cuestionamiento, y a veces nos cuesta quedarnos pensando. Yo, en lo personal, pienso que el no es muy grande. Bueno, pero ya sé que no. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago como empresa? Si eso no es lo único, ¿hacia dónde debo caminar? ¿No? Entonces, ¿hacia dónde debo caminar es como empresa, ¿no? Es a conocer mejor al accionista.
conocer más al cliente, conocer a los grupos de interés, conocer a la comunidad en la que me desempeño, entender la nueva sociedad, una sociedad que ha tenido cambios drásticos, ¿no? Una sociedad en la que no estamos ya solos los baby boomers, sino que estamos compartiendo con los millennials y próximamente con los centennials que estarán llegando al poder de la empresa. Y tienen una forma diferente de pensar, que no puede ser calificada ni de buena ni de mala la de ninguno de estos grupos. Simplemente es una forma diferente de pensar. Entonces ahora tenemos que entender cómo engranar esas diferentes formas de pensar en la empresa para que la empresa cumpla con su finalidad. Entonces tenemos que conocer al accionista, al cliente, a los grupos de interés, a la comunidad, a la sociedad, lo cual nos obliga a sumergirnos en estrategia, ¿no? Entonces, pensemos en la creación del valor para el accionista. Cuando se comienza a hablar fuertemente de gobierno corporativo en el mundo entero, fue a raíz de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. Yo diría que fue financiera, pero fue una crisis de gobierno corporativo, porque las cosas que vimos en ese momento fueron inexplicables, ¿no? Vimos cómo se producían los problemas de agencia cuando los gestores, los gerentes, no estaban proporcionando suficiente información a sus directores, ¿no? A quienes deben vigilar la estrategia, ¿no? A los que deben seguir la estrategia, sino que proporcionaban parcelas de información, porque hay que recordar siempre que la información es poder. Entonces se quedaban con el poder de la información y teníamos por el otro lado el frente de los directores, consejeros, miembros de directorio o como les quieran llamar, que tampoco se preocupaban por obtener más y mejor información, sino que les daban esa y sobre esa información actuaban. Y eso produjo un problema de agencia tan fuerte, que se quitó el valor para los accionistas. Y los accionistas pasaron a un segundo plano, ¿no? Cuando en realidad el gobierno corporativo fue creado precisamente en pro de los accionistas en su momento, ¿no? Ahora ya está más abierto, pero fue creado para los accionistas. Entonces, ahora más que nunca, tenemos que entender qué es lo que los accionistas quieren de la empresa, ¿no? Y ellos tienen que tener una responsabilidad diferente. El accionista ya no es el simple personaje que invirtió en la empresa y que espera un retorno. El accionista debe estar claro en la estrategia de la empresa y tiene que entender esa empresa y en la instancia que le corresponde, que es la Junta General de Accionistas, tiene que expresar lo que quiere y no ser alguien que dice sí a todo. Es algo similar a lo que pasa en los directorios. Tiene que ser cuestionador, tiene que ser un accionista responsable. Y el accionista responsable tiene que formarse. No solamente tiene que poner el dinero, tiene que formarse para evitar una pérdida de valor y la quiebra de las empresas. Y aquí este tema de altas remuneraciones se refiere a la crisis financiera. El accionista debe comprender que no puede utilizar los activos de la empresa, porque la empresa es igual que las familias. O sea, las familias no pueden utilizar o no deberían utilizar los activos de la empresa, los activos principales especialmente, sino que tienen que aprenderse a separar cuáles son mis intereses como accionista y cuáles son los intereses de la familia. Cuestión difícil, porque hay que cambiarse de sombrero, ¿no? Y ese cambio hay que hacerlo precisamente, como decía, en el órgano colegiado que le corresponde al accionista. Luego, tenemos que mirar al cliente. Antes de pasar al cliente, lógicamente, y es natural, que una de las cosas que aprecia como valor el accionista es la rentabilidad. Por lo tanto, las empresas no pueden descuidarse
de la creación de rentabilidad para los accionistas. Y ahí viene todo el tema tan discutido sobre el reparto de esa rentabilidad, si se la hace, no se la hace, problema que es muy profundo en las empresas familiares, en las que se ve con normalidad el no reparto de utilidades, sino la acumulación de las mismas. Y que eso termina en el desencanto de los miembros de la familia tarde o temprano. Entonces hay que tener una clara política de reparto de utilidades, clarísima, que sea aprobada por todos, que sea consentida por todos, ¿no? Eso no quiere decir que no exista en algún momento disensos, pero esa política tiene que ser hecha con el criterio general o el criterio mayoritario de todos. Ahora sí, entremos al cliente. Hoy más que nunca tenemos que entender al cliente. Muchas de las personas que están escuchando este momento y de quienes somos parte del FEI, tenemos hijos y podemos apreciar muy de cerca cuáles son sus comportamientos, por ejemplo, ante la compra, ¿no? Nuestros hijos ya no compran porque es bonito solamente. Compran porque es bonito y porque los materiales que se usan en la compra que están haciendo no afectan al medio ambiente o ayudan a preservarlo, ¿no? Compran si es que ese artículo proviene del comercio justo, porque si no es del comercio justo lo piensan y posiblemente no lo compren. Y compran de empresas que tengan muy definido su propósito, no solamente su propósito, sino la forma de hacer las cosas. Y entre la forma de hacer las cosas, la aceptación por la diversidad. Así compran nuestros hijos. Nosotros posiblemente no. Nosotros nos dejamos llevar porque el producto, cada vez menos creo yo, porque el producto sea bueno, bonito, de buena calidad, que pueda durar, ¿no? Que esté a la moda, si es que estamos hablando de prendas de vestir, por ejemplo, ¿no? Que tecnológicamente sea de vanguardia, ¿no? O sea, este tipo de cosas han sido las consideraciones tradicionales de los baby boomers. Pero ahora los chicos, los millennial y los centennial aún más, ya no quieren tener ese comportamiento. Entonces, ese cambio de comportamiento está obligando a las empresas a cambiar sus enfoques, a cambiar sus visiones y sus misiones y, por lo tanto, a cambiar sus modelos de negocio y su estrategia. Y aquí es importante, además de ser eficiente, ser eficaces, es decir, hacer las cosas correctas, ¿no? Y de ser efectivos para hacer bien las cosas correctas, ¿no? Y ahora esa identificación de los clientes y de los productos eh, eh, son necesarias para entender cómo satisfacemos esas expectativas. Yo creo que es uno de los puntos más importantes frente a la competencia, el conocimiento al cliente para satisfacer sus expectativas. Y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Recuerden ustedes el cambio de los restaurantes importantes, de restaurantes conocidos por su calidad, que a riesgo de morir tuvieron que implementar el servicio de delivery. Y ahora están lidiando con el servicio, más que lidiando, están trabajando con el servicio de delivery y además el servicio de atención presencial. Tuvieron que reinventarse, tuvieron que cambiar su modelo de negocio, porque si no podían morir. Y es uno de los casos más, yo diría, más visibles que se ha dado contra la pandemia, ¿no? Y esa mirada que hablaba hacia el cliente, ¿no? Que nos obliga a rediseñar los negocios, también nos obliga a entender, apreciar y fomentar más el capital intelectual en las empresas. Porque ya se vuelve un punto de la competencia mismo. Si tenemos un mejor capital intelectual, vamos a poder innovar. No nos vamos a quedar quietos, ¿no? Entonces ahí viene todo el tema de gestión de conocimiento, ¿no? Y el fortalecimiento del capital humano para hacerlo desde esa gestión del conocimiento.
Además de todo el tema tecnológico que se habló también en las 3 conferencias anteriores, ¿no? Ese tema tecnológico que nos obliga a la transformación digital, ¿no? A estar listos para entender toda lo que es la realidad virtual, ¿no? A poder poner eso sobre la mesa y pensar también cómo vamos a manejar ese capital humano. Porque puede ser entendido como que vamos a simplificar y la empresa va a ser simplemente una serie de máquinas. Y nos encontramos frente a eso con que no es así, porque viene todo el tema y la filosofía que está atrás de la empresa humana, que lo vamos a ver luego, ¿no? Y luego la creación para los grupos de interés, ¿no? Una creación que es un reto. Y es un reto, ¿saben para quién? Para los directores, para los miembros de los directorios, para las juntas directivas, no solamente para el gerente, ¿no? Porque tienen que saber cómo pueden manejar esos grupos de interés. Y ahí viene no solamente el manejo de la expectativa que tengan esos grupos de interés, sino hasta el manejo de la comunicación estratégica y de la comunicación de crisis que deben saber para poder satisfacer a los grupos de interés, ¿no? Y además, siempre que este reto comprende también un mejor entendimiento y un mejor manejo de los riesgos que tiene la empresa, ¿no? Y vamos a la creación de valor compartido, ¿no? Aquí tengo una cita de Porter y Kramer, que lo definen en identificar y expandir las conexiones entre el progreso económico y el social. De esta manera, la generación de valor económico empresarial estará relacionada y depende de la creación del valor para la sociedad. Una empresa necesita una comunidad exitosa, no solo para crear demanda por sus productos, sino también para brindar activos públicos cruciales y un entorno que apoye el negocio. Y eso es indudable, ¿no? Si es que no hemos sabido crear valor, podemos tener a una comunidad en contra. Y eso se ve mucho, al menos en mi país, en el campo de la minería, en el campo del petróleo, ¿no? Que son áreas extremadamente sensibles y que exigen, creo que más que otras, esta creación de valor compartido para ser aceptados en las comunidades y por lo tanto tener a las comunidades como un verdadero apoyo y como una suerte de gestores de la industria, ¿no? Entonces, una comunidad necesita empresas exitosas que ofrezcan empleo y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos. Ya nos, por eso decía, ya no solamente vemos al accionista, vemos más allá del accionista, ¿no? Y ahora también algo que ya tiene algún tiempo, pero es toda una filosofía y que se ha hecho muy fuerte a raíz de la pandemia, y es la empresa con propósito, ¿no? Una empresa que todos los días que abre sus puertas y una familia con propósito, que todos los días que sus miembros abren los ojos, sepan exactamente a qué propósito están enfocados, cuál es la razón para abrir las puertas de la empresa y cuál es la razón de vida que tiene, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empresa con propósito, ya existe una conexión emocional de los integrantes de la empresa con la comunidad. Eh, es un tema filosófico profundo, yo diría todavía en muchos de nuestros países un tema vanguardista. El sector empresarial no lo alza, no lo habla tan fuerte, no lo dice tan fuerte, aunque muchas empresas en nuestros países ya saben cuál es su propósito, ya lo han fijado y están trabajando por él. Pero la cuestión sería que el sector empresarial en los diferentes países entienda que no puede existir ya una empresa que no tenga un propósito definido. Y que además el propósito tiene una ligazón especial con la reputación, porque el propósito es algo que me he propuesto hacer, por lo tanto tengo que ser consecuente en mis actos, y cuando no soy consecuente, mi reputación puede ser afectada. Y la empresa que mencioné hace un momento, la empresa vista también es una filosofía profunda desde la humanidad, o sea, la empresa humana, ¿no? Las personas generan valor debido a su diversidad,
Al poseer perfiles distintos pueden aportar una mayor gama de conocimiento y habilidades particulares, incrementando los resultados obtenidos en todas las funciones a su cargo. Y si hablamos de la empresa humana, es la empresa que ahora buscan los jóvenes, los millennials, ¿no? O sea, si vemos a los millennials son llenos de méritos, de títulos y cosas, pero cuando ellos tienen que escoger qué es lo que buscan, esos se afianzan mucho en las interrelaciones. Y las interrelaciones implican diversidad. No estoy hablando de igualdad, sino diversidad. Y la diversidad hay que entenderla desde diferentes campos, desde el campo cultural, desde el campo racial, desde el campo político, porque lo político tarde o temprano toca en las relaciones, ¿no? En el tema de género, yo les voy a contar aquí una experiencia. Trabajaba yo con una empresa, tres millennials, padres divorciados, el padre con un emporio importante, y el padre tenía una teoría respecto a género, una teoría, y yo creo que sacada de los, de la época de los dinosaurios, pero la cuestión es que no iba ya con sus hijos. Llegó a tal punto este tema de la diversidad de género, me voy a referir solo a la de género porque había otros temas de diversidad que también se trataron, que hubo una verdadera confrontación el padre y los tres hijos, ¿no? Los hijos muy abiertos al tema de diversidad de género, el padre no, el padre con criterios eh, eh, respecto a que eh, existe, era pecaminoso, exactamente, no estar definido con un solo género, ¿no? Pues ya implicaba hasta cuestiones religiosas y de pecado. Bueno, fue una discusión de varias semanas, ¿no? Porque como ustedes saben, estos procesos de gobernanza pueden durar un año, 8 meses, tal vez más, pero fue de varias semanas, ¿no? Hasta que el padre tuvo que comprender hacia dónde querían llevar la diversidad los hijos, y los hijos, respetando al padre, no a la teoría que había formulado, sino al padre, lograron también ceder de alguna manera la posición sin ceder la esencia de lo que querían y llegaron a un acuerdo del trato de la diversidad de género en la empresa. Realmente ha sido, desde mi experiencia, uno de los momentos más difíciles que he tenido como consultor, porque eran los dos extremos, los dos extremos. Pero ahora tenemos que verlo y es parte de la empresa humana, es parte de la humanización de la empresa, de entender que la empresa está hecha por personas con limitaciones y con grandes capacidades, ¿no? Y la creación de valor para los miembros de familia, ¿no? Es otro asunto realmente importante cuando hablamos de empresas familiares, porque voy a regresar a lo que dije al principio. Si los creamos, si nuestra empresa familiar, nuestras familias empresarias tienen como un punto fundamental, ¿no? Como un valor fundamental la libertad, tienen que crear valor para los miembros de la familia. Bien sea desde el lado del patrimonio, bien sea desde el lado del emprendimiento, bien sea el apoyo a otros negocios o líneas de negocios diferentes, industrias diferentes, pero tiene que existir una creación de valor como familia. Porque si no existe esa creación de valor, entonces viene el desapego, el desarraigo, el no entender el inmenso, pero inmensísimo tesoro que es ser parte de una familia. Y luego la creación del valor para la sociedad. Y ahí entramos en estos criterios eh, que ahora ya los ve también gobierno corporativo, los ambientales, los sociales, ¿no? Y eh, vamos a ir por ASG, la A que engloba el efecto que la actividad de las empresas tiene en el medio ambiente, la S en la comunidad y la G que alude a gobierno corporativo. Se unen estos tres elementos para hacer los ASG y el gobierno corporativo que ahora se quiere tener. Y aquí algo testé con mis familias y con otras familias, ¿no? Para ver si es todo este pensamiento, que no es únicamente mío, pero que algunas personas lo han tomado, en realidad es
en la práctica efectivo. Entonces, puse al gobierno familiar y al corporativo en el COVID y encontré que son familias, me voy a ir a las familias empresarias o a las empresas familiares con gobierno corporativo, muchísimo más resilientes y disruptivas. Con un factor importantísimo que me sucedió, que lo pude comprobar, y es que los fundadores que ya habían estado terminando o habían ya concluido un proceso de sucesión y habían dejado ya a un lado la dirección o la gestión de la empresa de manera directa, resurgieron, ¿no? Y apareció este concepto de la calidad de sabios que tuvieron para poder ayudar a los que estaban al mando a seguir adelante con la empresa, a ser resilientes y disruptivos. Y también lo fueron dentro de sus familias, ¿no? Y Mónica, te aviso que quedan solo 9 minutos, incluyendo las perfecto. preguntas, para que vayamos viendo si deja espacio Termino para con preguntas. esta. Simplemente decir que navegar en aguas desconocidas en un entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, es decir, en un entorno buca, ¿no? Me permitió hacer la afirmación que hice un momento, ¿no? Porque pudieron abordar la volatilidad, pudieron afrontar la incertidumbre, pudieron aportar con claridad, con simplicidad y sencillez y fueron muy ágiles. Es decir, en mis empresas con las que tuve contacto encontré un liderazgo positivo. Eso es lo que quería conversar esta mañana con ustedes. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Mónica. Muy claro, muy entretenido y además muy práctico, ¿no? El tema del gobierno corporativo, algo fundamental para cualquier familia empresaria, y lo bueno que lo abordaste desde el punto de vista también de la familia, que es muy importante que vayan de la mano. Fernando, no sé si tenemos preguntas ahí para poder ir formulando. Tenemos preguntas aquí en el chat. Mónica, muchas gracias, muchas felicidades por tu exposición. Te felicitan acá en el chat. Invito a quien tenga preguntas o dudas, si nos las quieren compartir. Cristian Acuña te felicita y te pregunta, en tu opinión, ¿de qué manera la riqueza socioemocional influye en la creación de valor en las empresas familiares? Yo creo que tiene una gran influencia porque esa riqueza emocional está sustentada en principios y en valores y en comportamientos, ¿no? Entonces, creo que tiene una gran influencia esa riqueza emocional en las empresas familiares. De ahí los legados, que son tan importantes. Mónica, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Por supuesto. Ya. Gracias. Te escuchaba platicando que todas las empresas tienen gobierno corporativo. Lo que Sí. tenemos que entender es cómo queremos llevar ese gobierno, de manera profesional, de manera adecuada, o dejándonos llevar a través del día a día. ¿Por qué es tan importante, si lo pudiéramos resumir como para cerrar la plática, por qué es más importante que nunca empezar a hablar de gobierno corporativo profesional en las empresas familiares? Porque yo creo que gobierno corporativo, y no es que yo creo, sino que son los principios fundamentales de la gobernanza corporativa que nos ha dado la OECD y los ha ratificado CAB, BID, Banco Mundial, etcétera, etcétera, tiene unos pilares muy importantes para una empresa, ¿no? Comencemos por bueno, el de igualdad, eh, el de igualdad de los accionistas, creo que es muy importante. Todos los accionistas de una misma serie, digamos, si son ordinarios todos, tienen exactamente los mismos derechos. Y el derecho a voto es una acción, un voto. Entonces ahí no hay mayorías que estén secuestradas, sino que la participación en la empresa me da derecho a la votación, ¿no? La participación en capital. Y creo que si es que eres un accionista responsable, que es lo que ahora se fomenta en gobernanza, vas a hacer un verdadero aporte para la compañía y vas a entender la información de la compañía y vas a saber
cuáles son tus intereses y cuáles de la compañía. Pero luego viene tal vez lo más importante de gobernanza corporativa, que es el directorio, consejo directivo, consejo de administración, que es donde se va a encontrar realmente la mejor forma de toma de decisiones si existen partes y contrapartes, ¿no? Si existen pesos y contrapesos. De ahí que la gobernanza corporativa, y esto en las familias empresarias es delicado y es más difícil, pero la gobernanza corporativa recomienda que existan profesionales externos independientes que no tengan que ver con el patrimonio, porque se convierten en los verdaderos veedores, protectores de la compañía, porque no tienen otro interés. Y la existencia del directorio permite un diálogo abierto, una mejor toma de decisiones, una mejor información y un mejor control a la gerencia para evitar esos problemas de agencia que mencioné en algún momento, y una mejor separación de las instancias de la compañía. O sea, la gerencia hace la gestión y no puede el directorio estar metido en la gestión, pero el directorio, ¿no? Es el seguidor de la estrategia o el formulador de la estrategia, hace su seguimiento y hace la supervisión. Y se preocupa de los nuevos negocios, no solamente de ver el pasado con los estados financieros, sino de pensar qué va a hacer en el futuro, cómo va a irrumpir, cómo va a innovar, etcétera, etcétera. Y todo esto está además en otros pilares que son fundamentales, pero yo nombro siempre uno que es importantísimo, que es el de la información. El de la información clara, el de la información que sea igual para todas las diferentes instancias, porque no se puede decir que tienen la misma información. Por ejemplo, los directores, que lo que pueda tener los accionistas, hay información sin que esto afecte a la transparencia informativa, pero es diferente información, ¿no? Una será compartida, otra no. Entonces, la información para los stakeholders, para los accionistas, como decía, la información interna es el pilar, le vamos a voltear como pilar y le vamos a poner como un pilar transversal a toda la gobernanza, ¿no? Y ahí está todo lo que es arquitectura de control, que facilita el manejo de la empresa, el control de los riesgos, etc. No sé, contesté en cortito por haberme alargado en exposición. No, Muy hombre, bien, muy bien. estamos muy a tiempo. Y es que tiene razón. Por ejemplo, el tema de la transparencia, pues, ¿de cuántos conflictos no nos quitaría en las empresas familiares si lográramos tener estos mecanismos de información financiera adecuado para todos los accionistas, para los consejeros, ¿no? Financiera y no financiera, Sí, ¿no? sí, Porque claro. eso también es importante entender, ¿no? Que hay información, por ejemplo, para los directores, que es una información que es parte de la estrategia y la tienen que conocer, pero que también puede ser información de secreto en el sentido de que supongamos que va a haber una alianza próxima con una gran compañía o con otro tipo de industria, lo que sea, que está en secreto mientras no se den los primeros pasos para ya poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, esa información no se la pasa todavía a los accionistas, porque todavía está comenzando a cocinarse, ¿no? No se la pasa a los grupos de interés porque está empezando a cocinarse. Pero conforme va avanzando, esa información se va revelando de manera proporcional a los avances. Entonces, sí, la información es Claro. fundamental. Sí, yo quería hacer un comentario ya al terminar, respecto a que la mayor cantidad de las compañías en el mundo que son familiares son compañías más bien medianas, no son todas Sí, grandes, y por lo tanto muchas de ellas tienen directorios que funcionan en forma distinta a lo que un directorio más formal. Eh, Me ha tocado ver de estas familias en varias oportunidades y yo por lo menos lo que siempre sugiero es de que tengan directores externos, porque de repente se coge el dueño de la empresa con su señora y sus hijos y dicen somos el directorio, sí, pero no funciona como tal, funciona como un grupo de coordinación. Pero para que haya un directorio así de verdad y potente, hay que tener claro cuál es el objetivo de ese directorio, que es hacer que la empresa le vaya mejor, o sea, tener los mejores claro. elementos que estén a disposición de esta familia para poder tener ahí una ayuda de verdad. Y lo otro es que no poner parientes si de verdad no son un aporte, si no es que Sí. uno tenga nada contra los parientes, pero de repente están sentados y no son un aporte, no le dan Mm, valor, como tú bien decías en tu presentación, a las decisiones.
Y lo otro que yo también le sugiero siempre a las familias es que le paguen a los directores para que les puedan exigir, porque si uno hace como le paga, como que le paga, el otro hace como que trabaja, o sea, entonces tampoco funciona. Y, y ya sean hijos o que sean externos, que sea una dieta de mercado, y que si el director no la desquita porque no lo hace bien, bueno, hay que cambiarlo. Pero es fundamental un buen directorio para las compañías, incluyendo las medianas y las pequeñas. A lo mejor pagarán un poco menos, pero son realmente la diferencia entre que les vaya bien o que les vaya mal. Así es. Pero sabes que hay que ir con las empresas familiares, bien dices tú, están normalmente son medianas, hay que ir cautelosamente. No se puede irrumpir poniendo directorios ni directores externos de golpe. Yo normalmente pongo un consejo asesor en un inicio, al inicio del proceso, y voy como creciendo hasta llegar a tener un directorio independiente y verdadero. Tal Porque cual. las Así familias no quieren tener de golpe miembros externos ni quieren tener directorios. eso es. Bueno, Paciencia. te agradecemos, Mónica, Gracias. mucho tu exposición de hoy día, muy entretenida, muy de verdad profunda y aparte muy ilustrativa para mucha gente que va a estar pensando en su directorio. Así que te damos las gracias y la despedida.